Buenas noches, mi nombre es Javier Palma y este es el deber de protecciones eléctricas que nos imparte el ingeniero Ney Raúl Valderramo, del 10º semestre. Tenemos, ¿qué es un cortocircuito? El cortocircuito en el sistema eléctrico de potencia se produce si dos o más puntos de diferente potencial eléctrico en condiciones normales de funcionamiento pasan accidentalmente a ajustarse. Tenemos lo que nos dice que las corrientes de cortocircuito son muy superiores a las corrientes de carga en condiciones normales de servicio y producen esfuerzos térmicos y electrodinámicos muy importantes sobre los distintos componentes de las instalaciones. Tenemos lo que se dividen en corrientes de cortocircuito máximas y corrientes de cortocircuito mínimas. Las corrientes de cortocircuito máximas, también este cortocircuito, antes de explicar lo que son los cortocircuitos máximos y mínimos, se define como una conexión relativamente baja de resistencia o impedancia entre dos o más puntos de un circuito que están normalmente a tensiones diferentes. Ahorita voy a explicar lo que son las corrientes de cortocircuito máximas. Estas corrientes corresponden a un cortocircuito en los bornes de salida de un dispositivo de protección, considerando la configuración de la red y al tipo de cortocircuito de mayor aporte. Tenemos lo que son los cortocircuitos, las corrientes de cortocircuito mínimas. Estas corrientes corresponden a un cortocircuito en el extremo del circuito protegido, considerando la configuración de la red y el tipo de cortocircuito de menor aporte. Este sería lo que es el cortocircuito mínimo. Aquí, como podemos ver, estas son algunas fórmulas de cortocircuito. Tenemos aquí el cortocircuito trifásico, como podemos imaginar. Como podemos ver aquí, nos dice que hay que quitar las corrientes de cortocircuito en las tres líneas. Tenemos las impedancias de cada línea, el corto y la carga. Aquí supongamos que el voltaje es 400. Nos dice que la corriente cortocircuito es igual al voltaje sobre raíz de 3 de las impedancias. Tenemos también lo que es un cortocircuito bifásico. Como podemos analizar aquí, tenemos esta imagen, aquí está la corriente de cortocircuito, estas son nuestras impedancias y nuestra carga. Y ahí la fórmula sería la corriente de cortocircuito es igual al voltaje sobre la suma de estas impedancias, como podemos observar. Y tenemos aquí el cortocircuito de fase neutro. Aquí tenemos también la corriente de cortocircuito, tenemos la impedancia de la fase, la impedancia del neutro y la carga. Y también sería así, que la corriente de cortocircuito es igual al voltaje y por la suma de estas dos impedancias de fase y de neutro, respectivamente. Tenemos las causas de un cortocircuito. Hablando de porcentajes, de un 70 o 80% de estas causas de los cortocircuitos se dan por maneras atmosféricas, como pueden ser rayos, tempestades, neblina, hielo, nieve, salinidad, etc. De un 7 a un 15% puede ser esto en fallas mecánicas, como roturas de conductores, aisladores, golpes, caídas. Y de un 8 a un 10% son fallas eléctricas, como los aislantes envejecidos, y pueden ser también errores humanos. Tenemos, aquí quería mostrarles lo que es la corriente de cortocircuito, alejada de la fuente, en caso simétrico. Tenemos aquí que
que es estas ondas en función de la corriente y el tiempo. Y tenemos aquí también lo que es la corriente de cortocircuito alejado de la fuente, en un caso simétrico, como podemos observar en estas imágenes. Tenemos aquí la modelación para el cálculo de la corriente de cortocircuito. Tenemos el método de las componentes simétricas. Este análisis es usado en sistemas desbalanceados de n fasores relacionados. Se resuelve con n sistemas de fasores balanceados llamados componentes simétricos. Estos fasores son iguales en la magnitud y los ángulos entre fasores adyacentes de un conjunto. Aquí tenemos los tipos de conexiones de las máquinas. Ya pueden ser estrella-estrella, puede ser estrella-estrella aterrizada, estrella-aterrizada-estrella, y estrella-aterrizada, delta-estrella, delta-estrella aterrizada. Tenemos la estrella aterrizada delta, delta-delta, y la estrella aterrizada delta-estrella aterrizada. Aquí podemos ver los símbolos de cada una de sus impedancias de secuencias positivas, el símbolo de la impedancia de secuencias negativas y el símbolo de la impedancia cero, como podemos ver en la imagen. Se define como una impedancia directa, la positiva, o positiva a la Z1. Esa sería nuestra impedancia de secuencia positiva. De un dispositivo o componente eléctrico al cociente entre la relación, entre la tensión, la fase, el neutro y la intensidad. Cuando el sistema está alimentado con un generador sincrónico, trifásico, de secuencia directa, la secuencia de fase será RST. Se define como una impedancia indirecta o negativa, o Z2, de un dispositivo, un componente eléctrico, al cociente entre la tensión, entre la fase, neutro y la intensidad, cuando el sistema está alimentado con un generador sincrónico. La secuencia de fases de esta será RTS. Tenemos la impedancia homopolar o la impedancia cero o Z0. Nos dice de un dispositivo componente eléctrico es el cociente de la tensión, de la fase y de la intensidad cuando el sistema está alimentado mediante una fuente de tensión alterna monofásica. Aquí podemos ver los diagramas de la secuencia positiva, el diagrama de la secuencia negativa. Nos dice que dependiendo del tipo de la conexión de las máquinas, se verá afectada la reactancia total y por lo tanto también habrá diferencia entre los valores de la corriente y potencia de falla. Aquí podemos ver el punto de referencia, tenemos el punto de la falla de cada uno de estos diagramas de secuencia positiva y secuencia negativa. Aquí tenemos otros diagramas donde nos están poniendo todos los datos aquí. Es por el tipo de conexión de las máquinas que la magnitud de corriente de falla monofásica o en ocasiones es más elevada que una falla trifásica. Aquí tenemos los diagramas, tenemos ahí el punto de referencia. Nos dice que tenemos un generador que está conectado en estrella aterrizada y tenemos el punto de falla correspondiente y la conexión también de los motores en este diagrama. Asimismo con estos de aquí, tenemos el punto de referencia, tenemos el punto de falla. Aquí tenemos un grupo de reactancias que puede ser reducido y empleado en la expresión 1 sobre todas las sumatorias de las reactancias, como podemos ver. Asimismo acá tenemos que las reactancias, para reducir las dos últimas reactancias, en estas se consideran en paralelo, por lo tanto se emplea la expresión X, o sea, por el cociente de la multiplicación de las reactancias,
sobre la sumatoria. O sea, más que todo estamos explicando lo que son las fórmulas. Eso nos quiere decir este dibujo, este esquema, la explicación de las fórmulas de la lactancia. Entonces, los métodos para el cálculo de la corriente de cortocircuito nos dice que existen diferentes métodos para el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Uno extensamente conocido y algunos otros poco populares. Tenemos el método equivalente de Thevenin, tenemos el método de los MVA, el método de las componentes simétricas y el método de la matriz de impedancia. Tenemos aquí el método equivalente de Thevenin. Según enuncia el teorema de Thevenin, cualquier sistema se puede reducir a una sola impedancia en un punto de falla por combinaciones sucesivas, serie o paralelo, o por transformaciones de delta estrella, alimentada por una fuente de tensión en serie. Los pasos a seguir para efectuar el cálculo son los siguientes. El primero, tienes que trazar un diagrama unifilar mostrando todas las fuentes de cortocircuito y todos los elementos de impedancia. Segundo, seleccionar una base apropiada en kilovoltios amperios que sea común para todos los niveles de tensión. Obtener los valores correctos de reactancia preferentemente de la información proporcionada por el fabricante. Como punto 4, trazar un diagrama de reactancias convirtiendo el diagrama unifilar a valores unitarios sobre una base seleccionada. El sexto paso nos dice que es determinar el valor de la corriente simétrica de cortocircuito o KVA. El séptimo paso, determinar el valor de la corriente asimétrica de cortocircuito. Y como octavo paso, determinar la potencia de cortocircuito en el punto de falla. Estos métodos son empleados de forma específica. Forma específica en problemas de circuitos. Aquí vamos a explicar lo que es el método de los MVA, el que nos dice que no es necesario considerar la resistencia de los elementos que integran el sistema. Se puede emplear un método sencillo para calcular la potencia del cortocircuito simétrico en MVA y a partir de este valor calcular la corriente de cortocircuito. Este método es ampliamente utilizado para el análisis de problemas eléctricos de potencia de donde los niveles de tensión son altos. Para este método se deben seguir los siguientes pasos. Como primer paso, convertir la impedancia de los equipos de la línea y alimentadores directamente a MVA de cortocircuito. Segundo paso, dibujar dentro de rectángulos o círculos todos los MVA de cortocircuito de equipos alimentadores y líneas. El paso 3, sucesivamente combinar los MVA de cortocircuito del sistema hasta encontrar un valor equivalente en el punto de la falla. Y como cuarto paso, calcular la corriente de cortocircuito trifásica en amperios para el punto de falla. Tenemos el método de las componentes simétricas. Este método de las componentes simétricas es ampliamente utilizado en el cálculo de las corrientes de falla en sistemas de media y alta tensión. A diferencia de los métodos equivalentes de Thevenin y de los MVA, este permite efectuar el cálculo de fallas desbalanceadas en los sistemas eléctricos. El proceso para obtener valores de corriente y potencias de falla empleando este método de cálculo se describe a continuación. Tenemos el procedimiento, que el primero es expresar los valores de reactancia de los elementos considerados en el cálculo del sistema. Segundo paso sería dibujar las redes de secuencia positiva, negativa y cero. Y el tercer paso nos dice que reducir las redes de secuencia a su equivalente de Thevenin en el punto de falla. Y como último punto nos dice aplicar la ecuación correspondiente para obtener el valor de corriente de falla. Aquí tenemos los diagramas, como podemos ver, de un sistema trifásico de tensiones de secuencia positiva, el de tensiones de secuencia negativa y el de tensiones de secuencia cero.
Tenemos el método de la matriz de impedancia o de barra. Nos dice que se basa en las ecuaciones de nodos, en donde se considera como nodo a las barras existentes del sistema. Aquí podemos ver lo que es la forma matricial, que se expresa de esta manera. Y este sería nuestro método de matriz de impedancia. Aquí tenemos los pasos. El primero es identificar el número de barras que componen el sistema. Como segundo paso nos dice expresar las reactancias en el sistema por unidad, refiriendo los valores de una unidad base. Nuestro tercer paso es reducir a una única impedancia equivalente por el método de equivalente Thevenin a dos o más impedancias. Como cuarto paso, elaborar el diagrama de secuencia positiva. Como quinto paso, expresar los valores de reactancia en sus valores equivalentes de admitancia. Como sexto paso, construir la matriz de admitancias. El séptimo paso, calcular. Y nuestro octavo paso, los valores de corriente y de potencia en cortocircuito. Lo que es el cálculo. Puedo decir que estos métodos son empleados de forma específica en problemas de sistemas eléctricos. Dentro de estos existen algunos que permiten efectuar estudios más detallados que otros, con ciertas ventajas en sus procedimientos que facilitan además la obtención de los valores requeridos. Todos estos procesos, estos métodos que empleamos para el cálculo de... Bueno, aquí tenemos el cortocircuito trifásico simétrico. En un sistema trifásico, que está normalmente balanceado, las condiciones desbalanceadas de una falla ocasionan, por lo general, que haya corrientes y voltajes desbalanceados en cada una de las tres fases. El olvido de retirar las conexiones a tierra de seguridad cuando se concluye algún trabajo. Por esto, estos son los motivos de lo que se puede, cómo se puede dar estos cortocircuitos trifásicos simétricos. También dicen que en el caso de una red soterrada con cables trifásicos, una falla no eliminada a tiempo puede quemar el aislamiento y propagarse hasta unir las tres fases. Y también nos dice que para el mismo tipo de red anterior, un equipo pesado puede cortar un alimentador uniendo las tres fases. Aquí tenemos los circuitos y las fórmulas. La falla trifásica, aquí tenemos el esquema. En un sistema trifásico está normalmente balanceado. Las condiciones desbalanceadas de una falla ocasionan por lo general que haya corrientes y voltajes desbalanceados en cada una de las tres fases. Este tipo de cortocircuito no es muy común en estos sistemas eléctricos, ya que los equipos se diseñan con distancias apropiadas entre las fases, evitando que puedan estar en contacto. Tenemos el cortocircuito asimétrico. Nos dice que la mayoría de las fallas que ocurren en los sistemas de potencia son las fallas asimétricas, las cuales consisten en circuitos asimétricos. Uno o dos conductores abiertos dan como resultado la ruptura de uno o dos conductores. Esto se da en fallas monofásicas a tierra, fallas línea a línea, fallas línea a tierra, fallas doble tierra a tierra, fallas doble línea a tierra. Aquí tenemos el diagrama de las ondas de la corriente de cortocircuito de cara a la fuente. Tenemos lo que es la falla línea tierra. Es el tipo más común de falla que se ve en los sistemas eléctricos de potencia. Es originada por las descargas atmosféricas o por los conductores al hacer contacto con las estructuras aterrizadas. Las relaciones por desarrollar para este tipo de falla
solo se aplica cuando la fase A es la que ha fallado. Aquí tenemos el esquema de la falla línea tierra. Tenemos que las corrientes de las componentes simétricas son iguales a 0. Están dadas por esta matriz que podemos observar aquí. Al realizar la multiplicación nos llega a esta fórmula, y al momento de sustituir las ecuaciones vamos a encontrar esto, que tenemos los 3 voltajes, y al final se suman estas ecuaciones y se obtiene esta forma. Esta es la forma final de la fórmula que estamos explicando. Aquí nos dice que al encontrar la solución para la corriente de fase, al combinar el resultado, como podemos ver aquí, y sub 0, y 1, y 2. En el caso particular de la falla, bueno, estas corrientes de falla, como sería falla 0, 1 y 2. Para este caso particular de la falla monofásica, a tierra a través de la impedancia ZF, y se usan con las relaciones de las componentes simétricas para determinar todos los voltajes y corrientes en el punto de falla. Este es el diagrama de la falla monofásica a tierra. Tenemos la falla entre dos fases y tierra. Para una falla de doble línea a tierra o bifásica a tierra, los segmentos hipotéticos se conectan como se muestra en esta figura. La falla se considera en las bases B y C. Las relaciones que ahora hay en la barra K han fallado, y que esta sería la fórmula. Aquí tenemos otro diagrama explicando las direcciones de los voltajes. Tenemos un esquema. Ahora les voy a hablar sobre la impedancia equivalente para un sistema de potencia. Uno de los problemas más grandes en estos sistemas es la localización de fallas. El método de localización de fallas mediante la impedancia equivalente es útil para las fallas solo a tierra, que son las más comunes. La norma IEC 616601 describe cómo calcular las corrientes de falla en un sistema auxiliar de corriente. Esta norma define la corriente de falla como una superposición de las corrientes provenientes de los generadores, de los convertidores, baterías, etc. Para evaluar estos parámetros es necesario obtener los valores de voltaje y corrientes, los cuales conseguimos en una simulación al analizar la falla. El valor restante es el de la impedancia. El método se basa en la evaluación continua de los parámetros de la línea, estos que serían delta de corriente, delta de voltaje, y la corriente que circula a través del ramal a tierra. Cuando una onda de corriente o de voltaje alcanza un nodo. Y eso sería todo. Espero le haya gustado. Gracias.